La nieve había comenzado a caer a la hora del té, suavemente al principio, y ahora, cuando la primera oscuridad invernal se cernía sobre Santa María, el pueblo presentaba una imagen que podría haber adornado cualquier tarjeta navideña. La señorita Jane Marple, de pie junto a la ventana de la cabaña con un cálido chal alrededor de sus hombros, observó la escena con tranquila satisfacción. La nieve era del tipo adecuado para Nochebuena, reflexionó, no la pesada y problemática que bloqueaba las carreteras y causaba inconvenientes al cartero, sino más bien esas suaves escamas que descendían flotando como plumas desde alguna almohada celestial. «Realmente debo irme», murmuró para sí misma, aunque nadie estaba allí para oírla. Los villancicos comienzan a las 7, y a uno le gusta asegurarse una buena ubicación cerca de la puerta de la iglesia. Se envolvió en su abrigo más abrigado, eligió sus zapatos de caminar más resistentes, a pesar de su falta de elegancia, y tomó la pequeña linterna que su sobrino Raymond le había dado la Navidad anterior. Un regalo sensato, había pensado entonces, y los regalos sensatos eran siempre los más útiles. El pueblo ya bullía de actividad cuando la señorita Marple salió al camino. Las luces brillaban en las ventanas de las cabañas y podía ver figuras moviéndose con propósito. El canto de villancicos en Nochebuena era una tradición en Santa María que se remontaba a más tiempo del que nadie recordaba, y los aldeanos se lo tomaban muy en serio. El señor Hugh Barton, el maestro de escuela, había dirigido a los villancicos durante los últimos 12 años, desde la jubilación del anciano señor Beaterbe, y bajo su dirección el canto había adquirido un refinamiento notable para una reunión de pueblo. La señorita Marple avanzó con cautela por el sendero nevado. Pasó la panadería, ya cerrada por la noche, y la biblioteca de préstamo, donde la señora Dane estaba cerrando la puerta con llave. «Una velada encantadora para esto, señorita Marple», llamó alegremente la señora Dane. «En efecto», convino la señorita Marple. «Espero que mi voz aguante. Ha sido bastante problemática últimamente». «Oh, todos sonamos mejor en grupo», rió la señora Dane. «Esa es la belleza de los villancicos». Para cuando la señorita Marple llegó a la iglesia, ya se había congregado bastante gente. Reconoció la mayoría de los rostros con naturalidad. Allí estaba el coronel Melchet con su esposa, ambos con el rostro enrojecido por el paseo. El vicealcalde, el señor Clement, estaba junto a la puerta de la iglesia, dando la bienvenida a los recién llegados con su habitual amabilidad. Su esposa distribuía hojas impresas de villancicos, aunque la mayoría conocía las palabras de memoria. La señorita Marple se posicionó cerca de la puerta del Leach, donde tenía una visión clara del coro. Los niños de la escuela y varios voluntarios adultos estaban reunidos en semicírculo cerca del pórtico de la iglesia. Habían colocado faroles en postes que creaban charcos de luz cálida, repeliendo la oscuridad. El señor Hugh Barton llegó unos minutos antes de las 7, llevando su linterna y una carpeta de cuero con su música. Era un hombre de unos 45 años, de expresión abierta y cabello canoso que sugería actividades académicas. Su voz, cálida y poderosa, se proyectaba bien al otro lado del cementerio cuando saludaba a los asistentes. La señorita Marple siempre lo había considerado un excelente maestro de escuela, del tipo que mantenía la disciplina sin severidad y que se preocupaba sinceramente por el bienestar de sus alumnos. «Buenas noches, señorita Marple», dijo él, deteniéndose a su lado. «Me alegra que pudiera unirse a nosotros». «No me lo perdería por nada del mundo, señor Barton», respondió ella. «Su canto de villancicos se ha convertido en todo un acontecimiento. El mejor del condado, según me han dicho». Él sonrió, aunque la señorita Marple notó algo fugaz en su rostro, una sombra que podría haber sido preocupación. «Es usted muy amable. Espero que hagamos justicia a las canciones esta noche». Se alejó para organizar al coro, y la señorita Marple lo observó con atención. Notó que él miró 2 veces hacia el oscuro callejón que pasaba junto a la iglesia hacia Melchester Road. La segunda vez sostuvo la mirada varios segundos, como esperando a alguien que no apareció, antes de volver al coro con un pequeño suspiro. Los niños se organizaban por altura. La señorita Marple reconoció a Peter Mees, el aprendiz de panadero, un muchacho desgarbado de 14 años, cuya voz cambiaba de soprano infantil a un registro más profundo. La joven Emily Dane estaba junto a él, ansiosa y radiante bajo la luz del farol. Cerca del fondo del grupo,
La señorita Marple vio a un hombre desconocido, aunque lo reconoció de inmediato. Tendría unos 50 años, complexión robusta y expresión permanentemente ceñuda. Llevaba un buen abrigo y se comportaba con una asertividad que rozaba la agresión. Cuando el señor Barton le habló brevemente, el hombre respondió con cortesía mínima. «¿Quién podría ser?», murmuró la señorita Marple a la señora Bantry, que acababa de llegar. «Ese es el señor Kellum», respondió ella. «Compró la antigua granja Prescott. Su hijo ha tenido problemas en la escuela. Algo sobre un examen». «En efecto», dijo la señorita Marple pensativa. También notó a una joven de pie algo apartada, cerca del pórtico de la iglesia. Estaba pulcramente vestida con ropa oscura y sostenía una carpeta similar a la del señor Barton. Era la señorita Preston, la secretaria escolar, una mujer tranquila y eficiente que había llegado a Santa María hacía 3 años desde el norte. Parecía nerviosa, aferrándose demasiado fuerte a la carpeta. El señor Barton levantó la mano, y la multitud guardó silencio. «Gracias a todos por venir en esta bendita Nochebuena», comenzó, su voz clara en el aire quieto. «Comenzaremos, como siempre, con Ark, de Herald Angelsing. Los niños levantaron sus hojas, aunque pocos las necesitaban. El señor Barton alzó la mano para la nota inicial. Una vez más, la señorita Marple vio cómo sus ojos se dirigían hacia el oscuro callejón, esta vez con algo más cercano a la aprensión. Pero él sonrió a los cantantes, bajó la mano y las voces se elevaron juntas, puras y fuertes en el aire frío. La señorita Marple sintió la familiar calidez del momento mientras cantaba suavemente, su voz perdida en el coro general, pero sin apartar sus ojos de Hugh Barton. Había algo en él esa noche, algo que le recordaba a una joven criada que una vez rompió un jarrón valioso y pasó 3 días esperando ser descubierta. La nieve seguía cayendo suave y constante cuando, habiendo pasado 3 villancicos, sucedió. Los cantores estaban en «Oh, venid fieles», y el señor Barton parecía más tranquilo, su preocupación inicial disipándose. La señorita Marple empezaba a pensar que lo que lo inquietaba ya se había resuelto o había sido producto de su imaginación. Debería haber sabido mejor. La preocupación rara vez se disuelve sola. Acababan de empezar, escuchad. El heraldo ángel canta cuando apareció Peter Mees desde el pórtico llevando una bandeja con tazas humeantes. El niño avanzó con cautela por la nieve, concentrado. Se acercó al señor Barton y le ofreció una taza con una palabra que la señorita Marple no alcanzó a oír. Barton tomó la taza, asintió agradecido, dio un largo trago y la colocó en el muro bajo junto a él. Levantó las manos para dirigir el verso siguiente. Su voz, cálida y firme, se elevó. Gloria al Rey recién nacido. Llegaron a la segunda estrofa, la que habla de paz en la tierra y misericordia suave. La voz de Barton vaciló repentinamente en la palabra suave, como si se hubiese visto atrapado por alguna emoción. Luego su mano subió a su garganta. Al principio nadie lo notó. El canto continuó, las voces de los niños puras y fuertes, pero la señorita Marple lo vio. Vio el cambio en su rostro, la confusión reemplazando la animación, la manera en que intentó apoyarse en el muro. Y luego cayó. No fue un desmayo elegante de novela. Se desplomó hacia adelante en la nieve con una horrible finalización, y el villancico murió entre jadeos y gritos. El vicario llegó primero, arrodillándose junto al hombre. «Que alguien llame al doctor Haydock, rápido», ordenó. El coronel Melchet llegó con eficiencia militar. «Retrocedan, denle espacio». Le tomó el pulso en el cuello. Su expresión al levantar la vista lo dijo todo. La señorita Preston dejó caer su carpeta, las partituras esparciéndose por la nieve. Ella quedó paralizada, la mano en la boca. Emily Dane lloraba y varios niños comenzaron a sollozar. Peter Mees seguía sosteniendo su bandeja, las tazas temblando en sus manos. La señorita Marple avanzó con pasos deliberados, su figura frágil casi inadvertida entre la confusión. Se inclinó junto a la cabeza del señor Barton. Su taza había caído al lado, empapándose en la nieve pisoteada. La levantó cuidadosamente, usando solo las yemas de los dedos, y captó un aroma tenue pero inconfundible para quien alguna vez cuidó a una prima durante un incidente lamentable con veneno para ratas, almendras amargas. Dobló la taza con cuidado, o lo que quedaba de ella, y la guardó en su abrigo.
Los aldeanos comenzaban a comprender lo que el coronel Melchett ya había entendido. Hugh Barton había muerto. El doctor Haydock llegó 5 minutos después, jadeando por la caminata desde el otro extremo del pueblo. Examinó lo que pudo: pupilas, pulso, boca. Su expresión se volvió preocupada. Insuficiencia cardíaca. Sí, supongo, dijo, aunque sonaba inseguro. Estas cosas pueden ser repentinas. La señora Clement intervino. Parecía perfectamente bien esta tarde. Estuvo en la vicaría ayudándonos con las flores. El frío, el esfuerzo, alguna afección desconocida, murmuró el doctor. La señorita Marple habló suavemente detrás de él. La gente rara vez muere exactamente en una nota alta. El doctor se volvió. ¿Cómo dice, señorita Marple? Nada de importancia, doctor. Solo una observación. Pensaba en mi tío abuelo Henry, que adoraba cantar. Vivió hasta los 93 años. El doctor gruñó y se volvió hacia su examen, pero la señorita Marple notó que miró con más atención. Se metió la boca y olfateó 1 o 2 veces, y luego se enderezó con una distintiva expresión preocupada. Tendremos que moverlo a mi cirugía, dijo, y deberé notificar a la autoridad competente. Coronel Melchett, ¿podríamos hablar? Los dos hombres se hicieron a un lado, hablando en voz baja. La señorita Marple observó la forma en que el doctor Haydock mantenía volviendo la mirada al cuerpo, y la forma en que la presencia militar del coronel Melchett se hizo aún más evidente a medida que su conversación continuó. A su alrededor, los aldeanos comenzaban a dispersarse, conmocionados e inseguros. El vicario intentaba consolar a la señorita Preston, que había comenzado a llorar desconsoladamente, tragando saliva entre sollozos. El señor Keyum se mantenía apartado de los demás, su rostro demacrado e ilegible bajo la luz de la linterna. Cuando sus ojos se encontraron con los de la señorita Marple, apartó la mirada rápidamente. Peter Mees había dejado su bandeja y estaba siendo interrogado por la señora Bantry, quien había tomado el papel de consuelo sustituto en ausencia de la madre del niño. La señorita Marple se acercó, sus pasos lentos y aparentemente sin rumbo. Solo estaba haciendo lo que pidió el señor Barton, dijo Peter con la voz quebrada. Ir a buscar las tazas al pórtico de la iglesia, donde las habían dejado calentándose. Dijo que todos necesitaríamos algo para protegernos del frío antes de cansarnos de cantar. ¿Quién los dejó allí?, preguntó la señora Bantry con suavidad. No lo sé, mamá. Estaban allí mismo, en el banco dentro del porche. 6 tazas, todas humeantes. Pensé que quizá la señora Clement las había dejado. La señora Clement, al ser consultada, no sabía nada de ninguna taza. El vicealmirante confirmó que había cerrado la iglesia con llave a las 6 y no había visto nada en el banco del porche. En ese momento, la señorita Marple escuchó todo esto mientras aparentaba estudiar la nieve a sus pies. También señaló que una taza permanecía intacta en la bandeja. Las demás, presumiblemente, habían sido distribuidas entre varios miembros del coro, aunque en la confusión nadie parecía tener claro quién había recibido qué. La taza que había usado el señor Barton no se veía por ninguna parte. Quizá rodó lejos cuando cayó, sugirió el coronel Melchett, que había regresado de su conferencia con el médico. Se realizó una búsqueda, pero no se encontró ninguna taza en las inmediaciones. La nieve mostraba ahora muchas huellas, todas confusas y superpuestas, lo que hacía imposible determinar algún patrón claro de movimiento. La señorita Marple permaneció en silencio cerca de la puerta del liquete, vigilando los registros. Su mente ordenaba los hechos como si organizara piezas en un tablero de ajedrez, un hombre preocupado que había mirado repetidamente hacia un callejón oscuro como si esperara a alguien, tazas dejadas misteriosamente en el pórtico de una iglesia, una muerte ocurrida en el momento más conveniente, si la conveniencia pudiera medirse en términos tan sombríos, y una taza desaparecida que sugería que alguien se había esforzado por eliminar pruebas. Un negocio terrible, dijo una voz a su lado. Ella se volvió para encontrar al señor Keyum de pie allí, su aliento formando nubes en el aire frío. El chico ya se ha buscado su propio beneficio. ¿No? Ese chico Mees sirviendo bebidas envenenadas. El tono de Keyum era casi satisfecho. Lo solucionarán pronto. Los chicos a esa edad no piensan en consecuencias. Se marchó antes de que la señorita Marple pudiera responder.
Ella lo vio marcharse, notando la forma en que echó un vistazo hacia el pórtico de la iglesia y cómo tenía las manos apretadas a sus costados. La nieve había dejado de caer. En la renovada quietud, el pisoteado cementerio parecía más turbio que festivo. Las linternas proyectaban sombras intensas sobre la nieve removida. La Nochebuena se había transformado en algo completamente distinto, algo oscuro y preocupante. La señorita Marple tocó la hoja doblada del himno en su bolsillo y comenzó el lento camino a casa. Miss Marple no durmió bien esa noche, lo cual no era sorprendente. Yacía en su estrecha cama, escuchando cómo la vieja casa se asentaba a su alrededor y pensando en Hugh Barton cayendo en la nieve. Más en particular, pensó en la expresión de su rostro en ese último momento, la confusión y la incredulidad de un hombre que se enfrentaba a algo totalmente inesperado. Se levantó a las 7, más temprano de lo habitual. Por costumbre, se preparó una tetera. Mientras se infusionaba, recuperó la hoja del himno del bolsillo de su abrigo y la extendió con cuidado sobre la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana, delgada y gris, pero suficiente para sus propósitos. La hoja estaba húmeda a lo largo de un borde, como había observado la noche anterior. La humedad tenía un ligero olor dulce que impregnaba algo más acre. Sidra, pensó, sidra caliente del tipo que probablemente había estado en esas tazas. Pero había algo más, un residuo que se había secado en un tenue patrón cristalino a lo largo del borde húmedo. Se inclinó más cerca, sus ojos ancianos esforzándose bajo la tenue luz. Sí, allí estaba, no escrito en el papel, sino transferido desde la taza que había derramado. Una sustancia que no debería haber estado allí en absoluto. Miss Marple se sentó de nuevo y se sirvió el té. Ella lo sabía, por supuesto, desde el momento en que detectó ese inconfundible aroma a almendras amargas, pero saber y demostrar eran dos asuntos completamente diferentes, como había aprendido a lo largo de muchos años observando la naturaleza humana en toda su complejidad. A las 9 se puso el abrigo y el sombrero y se dirigió a casa de la señora Bantry. Su amiga estaría desayunando, y la mesa de la cocina de la señora Bantry había servido durante mucho tiempo como lugar para discutir los asuntos del pueblo, tanto mundanos como no mundanos. La señora Bantry estaba efectivamente desayunando, comiendo tostadas y mermelada con el apetito robusto de alguien cuya conciencia estaba tranquila. Alzó la vista cuando su criada mostró a la señorita Marple. «Jane, esperaba que vinieras. Este asunto tan terrible de anoche. No he podido pensar en otra cosa. Siéntate. ¿Tomarás algo de café?» «Gracias. Si no te importa», dijo la señorita Marple, acomodándose en la mesa. «He traído algo que me gustaría que miraras». Sacó la hoja del himno y la puso sobre la mesa entre ellas. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con el rostro perplejo. «Es la hoja de villancicos del señor Barton, ¿verdad? ¿Dónde la encontraste?» «La recogí anoche, cuando cayó. Pensé que podría ser importante». Miss Marple señaló el rincón húmedo. «¿Ves aquí? Aquí es donde se derramó líquido sobre ella. Sidra caliente, supongo. Pero fíjate en el residuo». La señora Bantry miró la hoja. Luego alzó la vista con comprensión naciente. «¿Estás diciendo que alguien puso algo en su bebida?» «Digo que existe la posibilidad», corrigió suavemente la señorita Marple. «Aunque, por supuesto, el doctor Aidoc hará la determinación. Sé que realizará un examen exhaustivo esta mañana». ¿Pero quién haría algo así? Hugh Barton era universalmente querido. No tenía enemigos. La señorita Marple bebió su té pensativa. La simpatía universal es una afirmación bastante fuerte. ¿No crees? En mi experiencia, los maestros de escuela, por muy buenos que sean, inevitablemente hacen decisiones que disgustan a alguien. Un padre cuyo hijo obtiene malas calificaciones, quizá, o quien siente que su descendencia ha sido tratada injustamente. «Estás pensando en Keyum», dijo la señora Bantry inmediatamente. «Su hijo fue expulsado el mes pasado. Lo pillaron engañando en su examen de matemáticas. Keyum hizo un buen escándalo en ese momento. ¿Lo oíste?» «No. No sabía que el chico había sido expulsado. Pensé que había sido un pequeño problema». «Oh, fue bastante serio. El chico robó los exámenes del escritorio del señor Barton y vendió copias a otros 3 estudiantes. El señor Barton no tuvo más remedio que actuar. Aunque,
según entiendo, le angustió mucho. Nunca antes había expulsado a nadie. La señorita Marple asimiló esta información en silencio. Tras un momento, dijo, las tazas de sidra se dejaron en el porche de la iglesia. Peter Mees nos dijo que el señor Barton le había ordenado que las trajera desde allí. Pobre Peter. El niño está muy angustiado. Su madre dice que ha estado llorando toda la noche, convencido de que será arrestado por asesinato. Lo veo improbable, dijo la señorita Marple. Si alguien pretendía hacerle daño al señor Barton, difícilmente usaría a un niño como cómplice involuntario en algo tan obvio. No. Quienquiera que haya hecho esto era más sutil que eso. Hizo una pausa, recordando algo. Señora Vantry, usted conoce a todos en el pueblo. Dígame, ¿qué hay de la señorita Preston, la secretaria de la escuela? La señora Vantry pareció sorprendida por el cambio de tema. La señorita Preston, una persona tranquila y eficiente. Vino desde Yorkshire o algún lugar al norte hace unos 3 años. Se mantiene para sí misma. ¿Por qué lo preguntas? Parecía muy angustiada anoche, más de lo que uno esperaría de un conocimiento profesional cordial. Bueno, trabajó estrechamente con el señor Barton, naturalmente. Supongo que podría haberle tenido mucho cariño. Sí, dijo lentamente la señorita Marple. Se terminó el té y se levantó para irse, pero la señora Vantry la detuvo con una mano en el brazo. Jane, ¿crees que esto fue deliberado? No un ataque al corazón o una enfermedad repentina, sino asesinato. Estoy pensando, dijo con cuidado la señorita Marple, que el doctor Haydock nos dirá lo que encuentre. Pero sí, creo que el señor Barton fue asesinado. La pregunta es por qué, y por quién. Y esas preguntas pueden ser mucho más difíciles de responder. Regresó a casa lentamente, su mente exponiendo los hechos tal como los conocía. Un hombre envenenado mientras cantaba villancicos, el veneno administrado en una taza de sidra caliente convenientemente dejada en el pórtico de una iglesia. ¿Pero quién la había dejado allí? Y, más importante, ¿cómo se había asegurado el asesino de que el señor Barton, y solo él, bebería de la taza envenenada? A menos que al asesino no le hubiera importado quién la bebiera. Pero no, eso no tenía sentido. Si la intención hubiera sido causar daño indiscriminado, había métodos mucho más simples. Esto había sido preciso. Un objetivo claro. Un plan ejecutado con fría inteligencia. Algo profundamente perturbador para la señorita Marple. Llegaba a su puerta cuando vio a Peter Mees venir por el camino, pálido y desencajado. Se detuvo al verla, y por un momento pareció que podría darse la vuelta y huir, pero enderezó los hombros y se acercó con la determinación de quien ha tomado una decisión difícil. Señorita Marple. Señora, ¿podría hablar con usted un momento? Por supuesto, Peter. Entra. Estaba a punto de preparar una tetera de té recién hecho. En su pequeña sala de estar, el niño se sentó en el borde del sillón, las manos fuertemente entrelazadas entre las rodillas. La señorita Marple sirvió el té y esperó con la paciencia cultivada a lo largo de muchos años. No lo sabía, mamá, estalló al fin. Juro que no lo sabía. Algo andaba mal con esa sidra. El señor Barton me dijo que fuera a buscar las tazas, y lo hice, tal como me pidió. Nunca lo oí. Siempre fue bueno conmigo, ayudándome con mi canto, aunque no tengo mucha voz. Estoy bastante segura de que no lo sabías, Peter, dijo suavemente la señorita Marple. Pero dime, ¿estás seguro de que fue el señor Barton quien te pidió que trajeras las tazas? El niño frunció el ceño, pensativo. Bueno, pensé que sí, pero ahora intento recordarlo exactamente. Y todo está confuso. Yo estaba de pie cerca del pórtico de la iglesia y alguien dijo, Peter, lleva estas tazas al señor Barton y a los demás. Las necesitarán. Calentamiento. Simplemente asumí que era él. No, mamá. Estaba oscuro y estaba pensando sobre el siguiente villancico. Simplemente fui y recibí los vasos tal como me dijeron. La señorita Marple asintió lentamente. Gracias, Peter. Ha sido de gran ayuda. Ahora vete. Vuelve a casa con tu madre e intenta no preocuparte. No creo que nadie piense que eres responsable de lo sucedido. Después de que él se marchó, ella se sentó en su silla y miró fijamente la fría chimenea. Alguien le había dado esas instrucciones a Peter.
Alguien que se había asegurado de permanecer anónimo en la oscuridad y la confusión. Alguien que lo había planeado cuidadosamente, tal vez durante semanas. Alguien que le había enseñado cómo hacer que un asesinato parezca un accidente. El doctor Haydock llamó a la señorita Marple por la tarde. No le sorprendió ver al doctor. Ella había estado esperando, o bien al doctor, o al coronel Melchett, y posiblemente a ambos desde su conversación con Peter Meeks. Señorita Marple, dijo, acomodándose en su mejor silla con un suspiro. Acabo de venir de un lugar muy desagradable. Una mañana de trabajo desagradable. Hugh Barton no murió de un paro cardíaco. No, dijo la señorita Marple en silencio. Yo pensaba que no lo había hecho. Las pobladas cejas del doctor se fruncieron. ¿Pensaste? ¿Qué te hizo pensar algo por el estilo? El olor de almendras amargas. Lo pillé bastante claramente cuando me incliné a su lado anoche. Y luego, sonó la hoja del himno. Ella la sacó del cajón de escritura. Aquí se ven los residuos a lo largo del borde húmedo. Creo que vino del vaso que estaba bebiendo. El doctor Haydock examinó la hoja con interés considerable. Cianuro, dijo. Finalmente, de acción rápida y bastante letal. La autopsia lo confirma. Habría muerto a los pocos minutos de ingerir una dosis suficiente. Pero, ¿cómo diablos lo hizo? ¿Conoces las almendras amargas? Preguntó la señorita Marple. Eso no es de conocimiento común. Tuve una prima una vez, quien compró veneno para ratas con fines legítimos. Desafortunadamente, fue bastante descuidada con el almacenamiento, y hubo un incidente con un pastel que se había dejado demasiado cerca de la despensa. El pastel tuvo que ser destruido, por supuesto, pero no sin antes haber notado el olor. Esas cosas no se olvidan. No, supongo que no, dijo el doctor, reclinándose en su silla. Coronel Melchett ha sido informado. Por supuesto. Ahora se trata de una investigación por asesinato. Supongo que querrá hablar contigo sobre esta hoja de himno y cualquier otra cosa que puedas haber observado. Por supuesto, estaré encantada de ayudar en cualquier manera que pueda. La señorita Marple hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Doctora, cuando examinaste al señor Barton ayer por la tarde en la vicaría, ¿notaste algo inusual en él? ¿Su comportamiento? ¿Algún signo de preocupación o angustia? ¿Cómo supiste que lo examiné en la vicaría? Preguntó el doctor Haydock. La señora Clement mencionó que él había estado allí ayudando con las flores. Como médico del pueblo, usted solía pasar por allí en Nochebuena para traer a la señora Clement su tónico. Parecía probable que sus visitas hubieran coincidido. Doyle gruñó al doctor Haydock. No lo hagas. Echas mucho de menos, ¿verdad? Pues resulta que sí. Lo vi brevemente. Parecía perfecto, físicamente hablando. Pero ahora que lo mencionas, parecía preocupado. Me hiciste una pregunta extraña, la verdad. Oh, quería saber cuánto tiempo permanecería digitalis detectable en el organismo de una persona. Dijo que estaba escribiendo un ensayo sobre venenos para alguna revista educativa, pero pensé que era un tema un tanto peculiar para la Nochebuena. La señorita Marple archivó esta información con interés. ¿Mencionó algo? Preguntó. ¿Alguna otra inquietud sobre la escuela? Quizás sobre algún padre. A mí no, respondió. Pero es que no soy muy dado a los chismes. Se levantó para irse, pero se detuvo. Señorita Marple, espero que tengas cuidado. Alguien en este pueblo es un asesino, y se sabe que los asesinos atacan 2 veces y se sienten amenazados. Después de que él se fue, la señorita Marple se sentó a pensar durante varios minutos. Luego se puso su abrigo una vez más y se dirigió hacia la iglesia. La nieve había cesado durante la noche, y el cementerio parecía en paz bajo la luz de la tarde, sin mostrar ningún signo del anterior desastre de la noche, más allá de algunos pisoteados cerca del porche. El vicario estaba en la iglesia, preparándose para el servicio navideño que tendría lugar la noche siguiente. Levantó la vista como la señorita Marple entró, con su rostro amable mostrando la tensión de los acontecimientos recientes. Señorita Marple, qué negocio tan terrible, dijo. El doctor Haydock me ha dicho que es el peor asesinato en Nochebuena en nuestro propio cementerio. Apenas parece posible. Me temo que el mal no respeta a nadie. Váyase. ¿Puedo echar un vistazo al pórtico? Prometo no molestar nada. Claro que sí,
Por supuesto. Creo que la policía ya lo ha examinado a fondo. El coronel Melchet estuvo aquí esta mañana con el agente Pulk. El pórtico de la iglesia era un pequeño recinto de piedra, con un banco de madera que recorría uno de los lados. La señorita Marple lo examinó cuidadosamente, observando las marcas en el polvo donde las tazas presumiblemente habían estado. Pero había algo más en el banco, medio oculto en un rincón sombreado. Un pequeño paquete envuelto, del tamaño de un libro. Baise, ¿notaste esto aquí antes? Preguntó. No, dijo el señor Clement. No puedo decir que lo hice, aunque no estaba mirando con especial cuidado. Quizás alguien lo dejó como regalo de Navidad para la iglesia. La señorita Marple lo recogió con cuidado. El envoltorio era papel marrón sencillo, atado con una cuerda. No había ningún nombre ni marca en el exterior. Dudó, luego desató la cuerda y dobló el papel. Dentro había una caja de música, de esas que tocaban una melodía al activarse, pero se había dañado. Parecía bastante deliberado. El mecanismo se dobló, la madera se agrietó, como si alguien lo hubiera golpeado repetidamente con un objeto pesado. ¡Qué extraño!, murmuró el señor Clement. ¿Quién destruiría una caja de música y luego envolverla? La señorita Marple giró la caja sobre sus manos. En la tapa interior, apenas visible en la penumbra, se observaron arañazos, no daños aleatorios, sino letras grabadas con algo afilado. La acercó más a la entrada del porche, donde había mejor luz. HB debe pagar, leyó en voz alta. El vicario inspiró profundamente. Ubarton. Alguien lo amenazó. Así parece ser. La señorita Marple dio cuerda a la caja de música con cuidado, y a pesar de su estado dañado, logró producir una melodía rota. La reconoció después de un momento. Era la misma melodía que el señor Barton había estado enseñando a sus alumnos durante la obra de teatro navideña escolar, una tradición de villancico arreglado para voces infantiles. Y hasta el señor Keyum estaba enojado sobre la expulsión. Furiosa, dijo Emily en voz baja. Él llegó a la escuela y le gritó al señor Barton justo delante de todos. Dijo que se arrepentiría. Dijo el señor Barton que destruir el futuro de su hijo por un poco de insensatez juvenil. Señorita Preston tuvo que llamar al agente de policía para que los calmara. La señorita Marple asimiló esta información reflexivamente. Después de algunos más saludos sobre muñecos de nieve y regalos de Navidad, ella continuó su paseo, su mente organizando estos nuevos hechos en patrones. Ella estaba pasando por el carril que la llevó a la granja Keyum, cuando decidió, por impulso, hacer una visita. La granja era una propiedad considerable, bien conservada a pesar de su distancia desde el centro del pueblo. El señor Keyum parecía ser un hombre adinerado. Ella lo encontró en el patio cargando heno en un carro. Él la miró acercarse con una expresión que no era ni acogedora ni abiertamente hostil, simplemente cautelosa. Señorita Marple, supongo que viene a hacer preguntas. Todos los demás lo tienen. Vine a ofrecer mis condolencias, dijo la señorita Marple con suavidad. Entiendo que su hijo era uno de los alumnos del señor Barton. Esto debe ser un momento difícil para todos ustedes. Keyum, su rostro se ensombreció. ¿Difícil?, preguntó. Esa es una forma de describirlo. Barton me arruinó la vida, las posibilidades del chico, y ahora todos lo hacen parecer una especie de santo. Bueno, no lo era. Era terco y santurrón, y no quería escuchar razonamientos sobre el incidente del examen. Mi hijo cometió un error. Tiene 16 años. Los chicos de esa edad hacen tonterías. ¿Pero expulsión? Eso sí que es una marca permanente. Señorita Marple. No es decente. Ahora lo aceptará la escuela. Barton podría haberlo manejado discretamente. Le habría dado un azote, y lo habríamos mantenido entre nosotros. Pero no. Tenía que darle un escarmiento. La señorita Marple notó el hollín en el puño de Keyum, tal como se había mencionado, y captó el tenue olor a sidra que parecía aferrarse a su ropa. Ella también notó que sus manos eran grandes y capaces de suciedad incrustada bajo las uñas. Entiendo que habló con el señor Barton la Nochebuena. Keyum entrecerró los ojos. ¿Quién te dijo eso? Varias personas te vieron cantando villancicos. Es natural suponer que podrías haber intercambiado palabras. Hablé con él, dijo Keyum. Sí. Le dije que esperaba que estuviera satisfecho con lo que había hecho.
Me miró con esos ojos tristes y dijo que lamentaba que hubiera llegado a esto. Lo siento. La voz de Keyum sonaba amarga, como si pedir disculpas cambiara algo. ¿Dónde estaba usted cuando el señor Barton colapsó? ¿Me está acusando de algo, señorita Marple? Para nada, dijo ella. Simplemente estoy intentando comprender la secuencia de los acontecimientos. Keyum la miró fijamente durante un largo rato. Entonces pareció desinflarse un poco. Yo estaba de pie cerca del fondo de la multitud. No quería estar allí en absoluto. Si se lo digo. Pero la esposa insistió. Dijo que quedaría mal si no asistiéramos. Cuando Barton se cayó, me quedé tan sorprendido como cualquiera. En ese momento apareció una mujer en la puerta de la casa de campo. La señora Keyum era más joven que su marido, con una cara nerviosa y pellizcada, y manos que se retorcían constantemente con su delantal. Señorita Marple, dijo en voz baja, ¿te importaría entrar un momento? Acabo de hacer té. Algo en su tono sugería que esto fue más que una simple cortesía social. La señorita Marple aceptó con su habitual sonrisa cortesía, y siguió a la señora Keyum en la cálida cocina, mientras el señor Keyum se quedó afuera con su carro de heno. Una vez dentro, la señora Keyum cerró la puerta con cuidado y se giró para quedar frente a su visitante. Le temblaban las manos. No sé por qué te cuento esto, dijo en voz baja y rápida, pero no puedo guardarlo solo. Hugh Barton lo mantuvo en secreto. Que ninguno de los padres jamás lo supiera. No solo sobre mi hijastro, sino también sobre todo. ¿Qué clase de secreto, señora Keyum? Fondo escolar. Ha sido mal administrado durante años. Apenas queda nada. Mi marido hizo una pausa, forcejeando con las palabras. Mi esposo tomó prestado dinero. Tenía la intención de devolverlo. Lo hizo, pero las cosas se pusieron difíciles y él siguió retirando. El señor Barton se enteró el mes pasado. Dijo que tendría que informarlo a la junta escolar. Y tu marido se enfadó por eso. Estaba aterrorizado. Si se supo, él sería arrestado por robo. Pero hay más, señorita Marple. El dinero que mi marido se llevó no era el único dinero que faltaba. Hubo otros retiros, otros problemas con las cuentas. El señor Barton había estado investigándolos. Me dijo que el verdadero problema era mayor que solo lo que mi marido había pedido prestado. ¿Quién más estuvo involucrado? La señora Keyum negó con la cabeza. No, pero él dijo que iba a llegar al fondo del asunto. Él planeaba presentar sus hallazgos a la junta escolar después de Navidad. Bajó aún más la voz. Señorita Marple, no creo que mi marido haya matado al señor Barton. Es un matón y un tonto. Le preocupa el dinero, pero no es un asesino. Pero otra persona podría haber tenido razones. Quería silenciar al señor Barton. Alguien más que estaba robando de ese fondo. La señorita Marple caminó lentamente a casa, analizando esta nueva información. El fondo escolar había sido sistemáticamente agotado, y el señor Barton había estado investigando. Eso proporcionó un poderoso motivo para el asesinato. Pero, ¿quién más lo había hecho? ¿Quién tenía acceso al fondo escolar? La respuesta, pensó, era obvia. Alguien que se encargaba del papeleo diario, quien procesaba las cuentas y tenía tanto acceso como oportunidad. La señorita Preston, la secretaria de la escuela. La escuela del pueblo estaba al otro extremo de la calle principal, en una sólida casa victoriana de ladrillo rojo, con ventanas altas que dejaban entrar la luz invernal. La señorita Marple llegó allí la mañana del 27 de diciembre, armada con una carta del coronel Melchet concediéndole permiso para examinar los efectos del señor Barton. El coronel, aunque algo escéptico de las solteronas ancianas involucradas en investigaciones de asesinato, había sido impresionado por sus observaciones sobre la hoja de himno y había accedido de mala gana a que ella pudiera notar detalles que eludirían el escrutinio oficial. La escuela estaba cerrada, pero el cuidador la dejó entrar con un gesto de reconocimiento. El edificio tenía ese peculiar silencio que poseen las escuelas cuando están vacías de niños, una calidad como si las propias paredes contuvieran la respiración. El aula del señor Barton estaba en la planta baja, con vistas al pequeño patio donde los niños jugaban. La señorita Marple se quedó un momento de pie en la entrada, contemplando las filas ordenadas de escritorios, la pizarra con ecuaciones matemáticas aún escritas cuidadosamente por el señor Barton, y la estantería a lo largo de la pared, repleta de volúmenes educativos y de entretenimiento.
Su escritorio estaba en un rincón, un gran objeto color ocre con múltiples cajones. La señorita Marple se acomodó en la silla detrás de él y comenzó su examen metódicamente, empezando por el cajón superior. Encontró los desechos habituales de la vida de un maestro de escuela: lápices, rotuladores rojos, una regla, varias libretas pequeñas que contenían planes de lecciones y calificaciones de los estudiantes. Nada destacable. El segundo cajón contenía documentos cuidadosamente archivados y etiquetados, cartas de los padres, notas de agradecimiento de antiguos alumnos, comunicaciones oficiales del consejo escolar. El tercer cajón estaba cerrado con llave. La señorita Marple se recostó y reflexionó. Un cajón cerrado sugería algo privado, algo que el señor Barton había deseado mantener seguro. Probó el pequeño anillo de llaves que le habían dado los cuidadores, pero ninguno encajaba. Después de una minuciosa inspección del exterior del escritorio, pasando los dedos por la parte inferior de cada cajón y del panel trasero, encontró lo que buscaba. Pegada a la parte inferior del cajón superior, una pequeña llave de latón que encajó perfectamente en la cerradura. El cajón se abrió con un suave clic. Dentro encontró una colección de cartas y un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Las cartas eran antiguas, algunas databan de hace varios años, y parecían ser de antiguos alumnos agradeciendo al señor Barton por su ayuda. Pero mientras la señorita Marple las leía con más cuidado, una patente verdad surgió. No eran simplemente agradecimientos a la buena enseñanza, sino reconocimientos a la ayuda financiera. Estimado señor Barton, nunca hubiera podido continuar mis estudios sin los libros que me proporcionó. Mamá dice que debo agradecerle como es debido, pero usted me dijo que el fondo escolar estaba destinado a esos propósitos. Señor Barton, las compras que usted realizó han marcado la diferencia. El orgullo de padre jamás lo habría permitido aceptar caridad, así que estoy agradecido. Dijiste que eran excedentes de tiendas escolares. Había quizás docenas de cartas de este tipo, que abarcan los años del mandato del señor Barton. La señorita Marple las apartó y centró su atención en el libro mayor. Era un libro de contabilidad meticulosamente guardado. Los asientos registraban retiros del fondo escolar y sus fines, libros comprados, material escolar, almuerzos proporcionados para niños cuyas familias estaban pasando apuros, ropa de abrigo para el invierno. Pero había otras entradas marcadas con tinta roja, retiros no autorizados que solo se habrían descubierto mediante un examen minucioso de los extractos bancarios. Los importes eran pequeños al principio, unos pocos chelines aquí y allá, pero habían crecido con el tiempo y con mayor frecuencia. El señor Barton había tomado notas cuidadosas junto a estas entradas rojas, retiro sin recibo correspondiente en archivos. Posteriormente el proveedor afirma que el pago fue para material escolar, pero no hay constancia del pedido. La señorita Preston. La señorita Marple pasó las páginas lentamente, observando cómo la investigación del señor Barton había progresado. Había sido minucioso, pero amable, aprovechando cada oportunidad para explicar las discrepancias. Había notas de conversaciones, errores en la presentación de la reclamación, documentación pendiente semanas después. Preocupación creciente. La última entrada tenía fecha del 20 de diciembre, 5 días antes de su muerte. Se había concluido que la señorita Preston había retirado sistemáticamente fondos durante los últimos 2 años, total aproximado, 70 libras esterlinas. Parece que había estado reemplazando recibos auténticos junto con recibos falsificados, dando la impresión de que los gastos escolares eran superiores a los reales. Esto debía informarse al consejo escolar después de las vacaciones de Navidad. Me siento fatal por esto, pensó la señorita Marple, ya que la señorita Preston siempre parecía tan concienzuda. Pero el robo no puede pasarse por alto, independientemente de los sentimientos personales. Miss Marple cerró el libro de contabilidad y se sentó en silencio durante varios minutos. 7 libras era una cantidad considerable, suficiente para arruinar la reputación de alguien y una carrera profesional, suficiente para enviarla a prisión. Para una mujer como la señorita Preston, que no tenía vínculos familiares y dependía enteramente de su puesto para su sustento, la exposición significaría un desastre total. Oyó pasos en el pasillo y alzó la vista para ver a la propia señorita Preston de pie en la puerta. La secretaria tenía el rostro pálido y sus ojos inmediatamente se dirigieron al cajón abierto y al libro de contabilidad sobre el escritorio. Pensé que alguien podría venir, dijo en voz baja.
Lo esperaba. Miss Marple la observó con firmeza. Quizás debería sentarte, señorita Preston. La mujer más joven entró en la habitación con pasos mecánicos y se sentó en una de las sillas de los estudiantes. Parecía pequeña y derrotada, con las manos dobladas en su regazo como un niño esperando castigo. Fue un accidente al principio, dijo con voz apenas audible, un susurro. Cometí un error al archivar. Transpuse algunos números. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, parecía que el señor Keyum había recibido más dinero del que realmente tenía. Entré en pánico. Pensé que si el señor Barton se enterara de mi error, perdería mi puesto. Así que tú mismo tomaste el dinero para equilibrar las cuentas. No al principio. Primero intenté solucionarlo en silencio, pero los números no cuadraban. Tomé una pequeña cantidad, pensando que podría reponerla cuando recibiera mi salario, pero luego mi madre enfermó en Yorkshire, y tuve que enviar dinero para su cuidado. Pensé que podría devolverlo, que lo arreglaría, pero simplemente siguió creciendo. Y el señor Barton descubrió lo que había hecho. La señorita Preston asintió con tristeza. Él estaba tan amable al principio. Dijo, todos cometemos errores, que quizás podríamos encontrar una manera de resolver sin involucrar a las autoridades. Pero, al investigar más a fondo, se dio cuenta del alcance de lo que había hecho. Me lo dijo el 20 de diciembre, y no tuvo más remedio que informarlo al consejo escolar. Planeaba hacerlo el 26 de diciembre. La señorita Marple observaba a la secretaria con mucho cuidado. Debes haber estado muy atemorizada. Estaba desesperada, susurró la señorita Preston. Mi vida entera estaba a punto de ser destruida. Mi madre depende del dinero que le envío. Si yo fuera a la cárcel, ella se quedaría sin nadie. Alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo no lo maté, señorita Marple. Lo juro, no lo hice. Pensé en ello. No voy a mentir sobre eso. Pensé en qué podría hacer para impedir que se lo denunciara. Pero no podía. Él siempre había sido muy amable conmigo, y no podía devolver esa amabilidad con asesinato. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé, pero le escribí una carta rogándole que no lo dijera al consejo escolar. La dejé en su libro de música el día antes de Nochebuena. Le dije que lo confesaría todo si él solo me daba tiempo para hacer primero los preparativos para mi madre. No sé si alguna vez la leyó. Señorita Marple se levantó del escritorio y se dirigió a la ventana, mirando hacia el vacío patio de la escuela. La nieve permanecía intacta a lo largo del campo de juego, impecable y pacífica. En algún lugar de este silencio, en el pueblo, un asesino estaba esperando, tal vez preguntándose si su crimen sería descubierto. Señorita Preston, dijo sin girar, creo que deberías prepararte para hablar con el coronel Melchett. Independientemente de si mataste o no al señor Barton, estuviste involucrada en un robo del fondo escolar, y eso no puede simplemente ser ignorado. Detrás de ella, oyó un suave sonido que podría haber sido un sollozo, pero la señorita Marple se centró en un nuevo pensamiento. Acaba de ocurrírsele. Si la señorita Preston le había escrito una carta al señor Barton el 23 de diciembre, y si aún no la habían reportado a la junta escolar, tal vez él estaba considerando darle el tiempo que solicitó. Tal vez su muerte no tenía que ver con el robo de fondos escolares en absoluto, o al menos no del modo que ella había supuesto. Quizás había otro secreto, uno que incluso el libro de contabilidad no reveló. Señorita Marple salió de la escuela con mucho en qué pensar. La confesión de la señorita Preston había sido convincente en su miseria. Sin embargo, la secretaria seguía siendo una persona con poderoso motivo y oportunidad. La pregunta era si la desesperación la había llevado al crimen supremo o, como ella afirmaba, algún vestigio de conciencia la había retenido. Coronel Melchett había sido informado, naturalmente, y la señorita Preston estaba dando en ese momento una declaración formal en la comisaría de policía. Pero la señorita Marple presentía que todavía faltaba alguna pieza del rompecabezas que aclararía todo el panorama. Se sintió atraída de nuevo hacia el cementerio. Fue aquí donde ocurrió el crimen, y ella se había enterado. Durante muchos años, las escenas de violencia a menudo revelaban su secreto poco a poco, desvelando detalles que habían pasado desapercibidos en la conmoción y confusión iniciales. La nieve aún no se había derretido por completo, aunque se había vuelto costrosa y gris en lugares.
Miss Marple se abrió camino con cuidado hasta el lugar donde el señor Barton había caído. La zona pisoteada aún era visible, una mancha oscura contra el blanco. Se mantuvo de pie para orientarse. El señor Barton había estado dirigiendo el villancico, de frente a los cantantes. Detrás de él había estado el muro de la iglesia, y más atrás, árboles antiguos que marcaban la parte más antigua del cementerio. Señorita Marple se giró y miró hacia el árbol. Era enorme, con ramas oscuras que se extendían ampliamente incluso en invierno. Su posición implicaba que alguien de pie detrás de él sería prácticamente invisible para la multitud. Se acercó, caminando con cuidado para no alterar ninguna evidencia que pudiera permanecer. Allí, en el espacio protegido bajo el toldo usado, encontró lo que buscaba: huellas conservadas en la nieve, protegidas del pisoteo de la multitud. Dos conjuntos, como el esquema había indicado. Un conjunto era más pequeño, más estrecho, probablemente el del señor Barton. La otra pertenecía a una persona más corpulenta, alguien con pies más grandes. Miss Marple se agachó con cierta dificultad, articulaciones que protestaban contra el frío y la posición incómoda. Las huellas contaban la historia, si uno sabía leerlas. Dos personas estaban de pie una frente a la otra. Había señales de disturbios en la nieve que sugerían movimiento, quizás una discusión o conversación intensa. Entonces, el pie del señor Barton fue conducido de regreso hacia los cantores, conscientes de que se habían estado reuniendo, pero el otro pie permaneció durante un momento más antes de seguir otro camino. Rodearon el camino del árbol, que no se dirigía hacia el centro del pueblo, donde la mayoría de la gente venía, sino hacia el camino que corría detrás de la puerta de Leach, hacia las granjas y el camino de Melchester. Miss Marple siguió el sendero con cuidado. Cerca de la base de la U, encontró algo más: una mancha oscura en la nieve que ya se estaba volviendo marrón a medida que oxidaba. Se inclinó más cerca y atrapó el dulce, familiar aroma de la sidra. Alguien había derramado sidra allí, pero no había ninguna taza. La taza que el señor Barton había bebido nunca se había encontrado. Y ahora la señorita Marple comprendió por qué. El asesino la había recuperado después del envenenamiento, ocultándola o destruyéndola para eliminar evidencia. Se enderezó lentamente, reconstruyendo la secuencia de los acontecimientos. El señor Barton había conocido a alguien aquí, detrás del árbol, poco antes de empezar a cantar villancicos. Habían hablado, tal vez discutido. Uno de ellos llevaba tazas de sidra, tal vez las 6 tazas que Peter Mees más tarde sería instruido de distribuir. Durante la confrontación, se derramó una taza o se cayó. Entonces el señor Barton había caminado lejos, regresando a su posición como director. Pero, ¿qué había pasado con la taza derramada? Y lo que es más importante, ¿cuándo se le habría añadido el veneno al señor Barton? ¿Antes o después de la reunión detrás del árbol? La señorita Marple continuó tras el segundo conjunto de huellas. La guiaron por el sendero detrás de la puerta del Leach a través de una pequeña puerta de madera que daba al camino más allá del cementerio. Las huellas se volvieron menos nítidas, mezcladas con otras marcas y parcialmente derretidas, pero sugerían que alguien se movía rápidamente, tal vez corriendo. Examinó la puerta del Leach, una estructura de piedra con techo de madera que proporcionaba refugio para los portadores del féretro durante los servicios funerarios. El terreno aquí estaba más protegido, y encontró varios objetos de interés: unas gotas de lo que podría haber sido sidra congelada en la piedra, una marca de roce que sugería que alguien había tropezado o dado una patada contra la base. Encajado entre 2 piedras, un fragmento de vidrio que atrapó la pálida luz invernal. Miss Marple lo extrajo cuidadosamente usando su pañuelo. Era vidrio de color, azul o quizás verde, del tipo usado para decoración de faroles. Pensó inmediatamente en la linterna rota mencionada en el esquema, la que pertenecía al señor Keyum. Así que Keyum había estado allí, en la puerta del Leach, la Nochebuena. Las huellas de la persona más corpulenta bien podrían ser suyas, pero lo convertía eso en el asesino. Simplemente alguien que se había enfrentado al señor Barton sobre la investigación del fondo escolar, alguien que había discutido y amenazado, pero finalmente se había marchado. Miss Marple regresó a la zona debajo del árbol, mirando con más detenimiento la nieve removida. El patrón sugería un intercambio acalorado, sin duda, pero si Keyum hubiera traído la sidra con veneno con la intención de asesinar al señor Barton,
¿Por qué habría derramado una taza durante su confrontación? Eso parecía descuidado para un asesinato planeado. A menos que el asesinato no hubiera sido tan planeado como parecía. A menos que alguien hubiera preparado el veneno en la sidra con la intención de hacer enfermar al señor Barton, no de matarlo directamente. El cianuro era complicado en ese sentido. La dosis importaba enormemente. Demasiado poca y la víctima simplemente enfermaría. Demasiado y la muerte llegaba rápidamente. ¿Había el asesino calculado mal o las circunstancias les habían obligado a usar más veneno del que se pretendía originalmente? Caminó lentamente alrededor del árbol, examinando el terreno desde diferentes ángulos. El sacristán se quejaría de que perturbaba la nieve, pero eso no se podía evitar. La verdad era más importante que unos cementerios impecables. En su tercer circuito, notó algo extraño en el árbol. Un trozo de tela, azul oscuro o negro, enganchado en una de las ramas inferiores. Era lana, de buena calidad, del tipo usado para abrigos o capas caras. Señorita Marple lo examinó sin tocarlo. Ni el señor Barton ni el señor Keyum habían estado usando azul oscuro o negro la Nochebuena, al menos hasta donde ella recordaba. El señor Barton había llevado su habitual abrigo marrón, y el señor Keyum ropa de trabajo rústica. La señorita Preston vestía de negro, un atuendo sensato, abrigo oscuro apropiado para una secretaria de iglesia. Si la señorita Preston hubiera estado aquí, muy por detrás del árbol, ya fuera durante o antes del enfrentamiento entre Barton y Keyum, la tela quedaba atrapada aproximadamente a la altura de los hombros para una mujer de la estatura de la señorita Preston. Miss Marple se quedó quieta, dejando que las piezas se acomoden por sí mismas en su mente. 3 personas, tal vez 4, si se contaba a la persona misteriosa que dio instrucciones a Peter Mees. La confrontación detrás del árbol incluyó la sidra derramada y la taza desaparecida, una taza rota, la linterna cerca de la puerta del lich. La imagen se estaba volviendo más clara, pero aún no completa. Necesitaba saber más sobre aquella reunión final, quién llevaba la sidra y cuándo se añadió el veneno. Necesitaba entender la secuencia precisa de los acontecimientos que condujeron al asesinato. Sobre todo, necesitaba encontrar la carta que la señorita Preston afirmaba haber dejado en el libro de música del señor Barton. La señorita Marple regresó a la puerta del lich con el coronel Melchett por la mañana siguiente. El coronel, un militar fanfarrón, hombre de modales afables que ocultaba una inteligencia aguda, examinó el fragmento de vidrio coloreado con interés. La linterna de Keyum, ¿crees? Creo que sí. Vale la pena investigarlo. La huella sugiere que alguien de su complexión se reunió con el señor Barton detrás del árbol poco antes de que comenzaran los villancicos, y la señora Keyum confirmó que su esposo habló con el señor Barton esa noche, aunque fue vaga en los detalles. Bien, entonces lo traeremos para interrogatorio. El coronel guardó cuidadosamente los fragmentos de vidrio. Aunque entre tú y yo, señorita Marple, no estamos convencidos de que Keyum sea nuestro hombre. Es un matón y un ladrón, pero este asunto requiere una sangre fría mayor que la que yo tendría. Hay que reconocerle el mérito. Tiendo a estar de acuerdo, dijo la señorita Marple en voz baja, aunque me gustaría mucho saber qué ocurrió durante esa reunión detrás del árbol. Encontraron al señor Keyum en su granja, trabajando en el patio. Su rostro se ensombreció al ver el coche oficial, pero dejó sus herramientas y se presentó con resignación. Me preguntaba cuándo te decidirías a... Ven a arrestarme, me has. Eso depende de lo que tengan que decirnos, respondió el coronel Melchett. Me gustaría que me explicaras tus movimientos en Nochebuena, particularmente antes de que comenzaran los villancicos. La mandíbula de Keyum se movió por un momento. Luego pareció desinflarse. De acuerdo, te lo contaré. Conocí a Barton detrás de la iglesia, junto a ese viejo árbol. Quería hablar con él a solas, lejos de la multitud. ¿Qué tenían exactamente que ver los negocios con el fondo escolar? Él descubrió que había pedido dinero prestado de él, dinero que no podía devolver inmediatamente. Dijo que tendría que informarlo a la junta escolar, que no tenía otra opción respecto al asunto. Keyum apretó las manos. Le dije lo que pensaba de sus principios elevados. Le dije que iba a arruinar a mi familia por un poco de problemas de dinero. ¿Lo amenazaste?, preguntó la señorita Marple con dulzura. Keyum la miró y algo parecido a la vergüenza cruzó sus rasgos toscos. Lo hice.
No estoy orgulloso de ello. Le dije que se arrepentiría si lo hacía. Fui al baile que yo le haría. Lo siento. Pero no quise decir matarlo. Señorita Marple. Quería decir que se lo diría a todo el mundo sobre su preciado fondo escolar, como había sido mal gestionado durante años, como había estado encubriendo a esa secretaria suya. Esto llamó la atención de la señorita Marple. ¿Sabías lo del robo de la señorita Preston? Lo había deducido. Sí. Cuando Barton me mostró el libro de contabilidad, pude ver que había discrepancias que no tenían nada que ver con lo que yo. Se tomaron cantidades que no coincidían con los recibos que parecían sospechosos. Lo señalé y le hablé, pensando que eso podría hacerlo considerarme con más consideración, pero eso solo lo hizo más decidido a solucionar todo este lío. ¿Qué pasó después de tu confrontación?, preguntó el coronel Melchett. Discutimos. Me dijo que tenía pruebas de todo lo que iba a presentar a la junta escolar después de Navidad. Perdí los estribos. Lo admito. Le agarré del brazo y lo sacudí un poco. La linterna se cayó y se estrelló contra la piedra allí. Señaló hacia la puerta del Lish. Entonces me di cuenta de que era inútil. Él no iba a cambiar de opinión. Así que me fui. ¿En qué dirección fuiste? ¿De regreso hacia tu granja a lo largo del camino detrás de la iglesia? ¿No te quedaste a escuchar los villancicos? ¿No querías ver a Barton dirigiendo a todos como si nada hubiera pasado? Volví a casa y le dije a mi esposa que había hecho un lío tremendo. El coronel Melchett intercambió una mirada con la señorita Marple. ¿Viste a alguien más cerca de la iglesia cuando te fuiste? ¿Alguien que pudiera haber estado esperando o mirando? Guillaume frunció el ceño, pensativo. No lo entiendo, dijo. ¿Por qué me llamaste aquí? ¿Por qué tú asesinaras a Hugh Barton? Viste a la señorita Preston preparándose para la sidra envenenada, y te diste cuenta de que podría usar su crimen para encubrir el tuyo. Añadiste cianuro a la taza destinada al señor Barton, sabiendo que la señorita Preston sería culpada cuando él muriera. Eso es absurdo, dijo la señora Clement, pero su voz carecía de convicción. En serio, estabas en la cocina del vicariato cuando la señorita Preston preparó la sidra. La viste marcar la taza con un paso más. Después de que ella se fue, la seguiste. La llevaste a la iglesia, observaste dónde colocar los vasos y luego añadiste cianuro desde el laboratorio de la escuela, al que tenías acceso como miembro del comité de esposas de la junta escolar. Has estado entrando y saliendo de ese edificio durante años, ayudando con diversas actividades benéficas. Nadie lo habría pensado dos veces sobre verte allí. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Querías muerto al señor Barton?, preguntó la señorita Marple. Esa era una pregunta que no pudo responder al principio. No tenía ninguna conexión aparente con el robo de la escuela. Pero entonces recordó la caja de música rota y el villancico que el señor Barton enseñaba a los niños. Era el favorito de su difunta hermana, Carol, quien murió hace 20 años bajo sospechosas circunstancias. El rostro de la señora Clement se había puesto gris. No puede probar nada, dijo. El doctor Haddock me dijo que el señor Barton había empezado a sospechar que la muerte de tu hermana no fue natural. Tal vez encontró antiguos historiales médicos o simplemente se dio cuenta de inconsistencias en la historia que habías contado a lo largo de los años. Tu hermana murió poco después de Navidad, ¿no? Y heredaste todo lo que ella tenía. Estaba enferma, dijo la señora Clement con desesperación. Murió de insuficiencia cardíaca. Lia murió por envenenamiento con digitales, corrigió delicadamente la señorita Marple, tal como pretendías. El señor Barton moriría para evitar que revelara la verdad. Pero cuando viste a la señorita Preston preparando su propia taza de veneno, te diste cuenta de que podías hacerlo mejor que con digitales. Podrías usar cianuro y asegurarte de que muriera rápidamente en Nochebuena antes de que pudiera contárselo a nadie, y la señorita Preston asumiría la culpa. La habitación quedó en absoluto silencio. De repente, la señora Clement comenzó a llorar. No lágrimas de inocencia, sino sollozos desesperados de alguien cuya cuidadosamente construida vida finalmente se había derrumbado. Él lo sabía, dijo entre sollozos. Él había estado investigando. Hacía preguntas. Me lo dijo una tarde de Nochebuena que tenía intención de hablar con las autoridades después de las vacaciones. El cuerpo de mi hermana podría ser exhumado. Después de 20 años, aún podrían encontrar rastros. No podía permitir que eso sucediera.
El coronel Melchett asintió al agente Polk, quien procedió con las esposas. El vicario permaneció inmóvil en su escritorio, su rostro oculto entre las manos. La señorita Marple caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera, al paisaje nevado del cementerio. El antiguo árbol se alzaba oscuro contra el paisaje blanco, manteniendo su eterna vigilia sobre secretos, tanto antiguos como nuevos. Siempre son los de voz suave quienes temen las verdades más crudas, murmuró. Más tarde, caminó a casa a través del tranquilo pueblo, pensando en los últimos momentos de Hugh Barton, dirigiendo sus amados villancicos mientras el veneno hacía efecto por sus venas. Había sido un buen hombre que intentó hacer lo correcto, y su bondad le había costado la vida. La nieve comenzó a caer de nuevo, suave y apacible, cubriendo las huellas y las manchas oscuras, dejando todo limpio y como nuevo. Pero la señorita Marple sabía que bajo la superficie, las marcas permanecían. Siempre lo hacían.